Si pudieras garantizarle a tu hijo una vida sin fracasos, sin ansiedad, sin noches de insomnio, ¿lo harías? ¿Y qué pasaría si el precio fuera borrar su capacidad de soñar, de imaginar, de ser humano? Todo comenzó con un miedo muy humano, el de Isabel y Darío. Ella, una académica brillante cuya tesis sobre la poesía del caos dormía en un cajón, víctima de su propia parálisis por análisis. Él, un músico talentoso que cambió su guitarra por hojas de cálculo, recordando sus sueños fallidos cada vez que pagaba la hipoteca. Ambos se veían en el espejo y veían el fantasma de lo que pudieron haber sido. Y juraron que su hijo no conocería ese fantasma. Isabel temía que Leo heredara su insomnio, esas noches en que la duda la devoraba, preguntándose si su vida habría sido diferente sin miedo al fracaso. Los números de Archipel prometían liberarlo de esa carga. La sala de consultas de Archipel olía a ozono y a promesas. Era blanca, impoluta. Los niños diseñados por Archipel ya estaban cambiando el mundo. A los 15 años resolvían ecuaciones para optimizar redes energéticas. A los 20 diseñaban ciudades sostenibles. Sus mentes, libres de dudas, eran la esperanza contra el caos climático. Pero Isabel no podía dejar de preguntarse si la perfección valía el precio de un alma. El asesor, un hombre con una sonrisa tranquilizadora y ojos que no sonreían, les mostró el catálogo en una interfaz de luz. Resiliencia emocional, 98%. Aptitud lógico-matemática, 99%. Cada rasgo, una mercancía. Entonces llegaron a la sección de creatividad. La IA la describió como un paquete de alta variabilidad y resultados impredecibles. La palabra impredecible flotó en el aire estéril de la sala como un virus. Para Isabel, impredecible era el insomnio que la mantenía despierta, cuestionando cada decisión, cada sueño abandonado. Si Leo podía evitar esas noches, ¿no valía la pena sacrificar un poco de caos? Impredecible como la ansiedad, imprevisible como el fracaso. El asesor, percibiendo su duda, señaló otra opción: el paquete innovador aplicado. Dijo con suavidad: garantiza una inteligencia excepcional para perfeccionar y optimizar los sistemas que ya existen. 0 variabilidad, 100% eficacia. ¿Es la opción segura? Darío miró a Isabel. Vio en sus ojos el reflejo de sus propios miedos. Y en ese silencio tomaron la decisión. El sudor frío de la mano de Darío contrastó con la fría superficie de la pantalla cuando firmó el consentimiento digital. Habían elegido la seguridad. ¿Y Leo? Leo fue perfecto. A los 7 años no componía música, la perfeccionaba. Tocaba a Chopin con una precisión que las máquinas envidiarían. Cada nota un milagro matemático, pero sin el furioso latido de un corazón humano. A los 12 ganó el Premio Juvenil de las Artes. Isabel estaba allí, entre la multitud que adoraba a su hijo. Se acercó al cuadro premiado. Era un atardecer sobre el mar.
de un realismo imposible. Cada gota de agua, cada rayo de luz estaba capturado con una perfección sobrehumana. Y mientras todos veían la genialidad, Isabel sintió un escalofrío. No había un solo brochazo rebelde, ni un solo error. Era el trabajo de un algoritmo glorioso, no de un niño. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, hizo algo que nunca había hecho. Entró en el estudio de Leo y abrió su tableta. Buscaba el desorden, los bocetos fallidos, las ideas tachadas, el caos fértil de una mente joven. No encontró nada, solo miles de imágenes de referencia, clasificadas por algoritmos de composición, y un software que analizaba las obras maestras del pasado para crear una síntesis matemáticamente perfecta. No crea, ensambla. El niño al que le habían extirpado la posibilidad de fallar, también había perdido la capacidad de intentar algo nuevo. A los 25, Leo era el arquitecto más famoso del planeta. Sus edificios, biológicamente perfectos, eran ecosistemas de calma y productividad. El mundo lo celebraba como el salvador de las ciudades caóticas. Y fue entonces, en la cima de su gloria, cuando el mundo entero pudo ver lo que Isabel ya sabía. Una periodista, en una entrevista transmitida a millones, le hizo la pregunta inevitable. Señor Martín, su trabajo es revolucionario. ¿Cuál es su inspiración? Leo la miró. Su rostro, una máscara de serena inteligencia. No hubo pausa, no hubo reflexión. La inspiración es un modelo de procesamiento ineficiente basado en el error y la asimetría sentimental. Yo no me inspiro. Yo calculo la solución óptima. En su salón, Isabel y Darío vieron la entrevista. Vieron al hombre perfecto que habían encargado. Amado por el mundo, exitoso más allá de sus sueños más salvajes. Y sintieron el peso aplastante de su fracaso. Habían creado una obra maestra, pero en el proceso habían perdido a su hijo. Fue esa noche cuando finalmente se atrevieron a preguntarle. Con voces temblorosas, Isabel y Darío le confesaron su angustia. Leo, con su calma clínica, mostró una interfaz holográfica con hileras de código genético. La capacidad de soñar despierto, la duda, la angustia existencial fueron eliminadas. Mi cerebro identifica el impulso de crear como un error y lo corrige. Isabel lo miró, buscando al niño que una vez se quedó despierto toda la noche, dibujando garabatos con ella hasta el amanecer. En un impulso sacó el cuaderno de esos garabatos, guardado como un tesoro. Lo abrió esperando que Leo lo reconociera, pero sus ojos pasaron sobre él indiferentes. Con un nudo en la garganta, Isabel lo abrazó, apretando el cuaderno. «Perdóname, Leo», susurró, recordando sus propias noches de insomnio. El cuaderno cayó al suelo, abierto en una página de sueños infantiles. Nadie lo recogió. Isabel y Darío crearon al hijo perfecto, libre de insomnio y dudas, pero también de sueños. No es él quien sufre, sino ellos, que guardaron sus garabatos como tesoros y ahora ven caer el cuaderno de su infancia. Nos dejan con una pregunta. Al proteger a quienes amamos, ¿qué parte de su humanidad sacrificamos sin saberlo?
¿Qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte la próxima. Nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios. Tu perspectiva es lo que enriquece esta conversación. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.